Buenas tardes alumnos, les doy la bienvenida a esta cátedra que se llama Ateneo Didáctico de Matemática. Como seguramente en los años anteriores ya han trabajado algunos contenidos y algunos conceptos de matemática, acá los vamos a reforzar y los vamos a vincular directamente con el trabajo en clase que ustedes van a dedicar a sus alumnos. Ante todo, como les dije nuevamente, les reitero que sean muy bienvenidos a la cátedra y les voy a comentar algunos aspectos que vamos a tener en cuenta en la clase. Como ustedes sabrán seguramente y como han estudiado durante todos estos años, ustedes saben que la clase de matemática, según las teorías de las situaciones didácticas, se divide en 4 partes o en 4 situaciones, ¿sí? La primera situación, la situación de acción, donde al alumno se le permite interactuar con la situación problemática o con el juego que uno le pudo haber preparado para el inicio de la clase. Después la situación de formulación, donde los niños deben, a través de haber interactuado, intercambiado ideas, poder formular alguna hipótesis o alguna posible respuesta en cuanto a al contenido trabajado en dicho problema. Y después la situación de validación, donde se van a confrontar los distintos procedimientos que cada grupo o cada alumno haya realizado. Entonces, para poder llegar al momento de la validación, donde realmente comienza a actuar el docente para validar o refutar aquellos conocimientos que estuvieron bien. También hay que tener en cuenta en saber manejar el error como algo válido o como parte del aprendizaje y no simplemente como una meta formativa o numérica, digamos. El error debe ser tenido en cuenta como parte del proceso de aprendizaje al que están accediendo los niños o hacia aquel nuevo conocimiento que están aprendiendo los niños. Como ustedes saben también que muchas veces la teoría no va ligada de la mano de la práctica. Entonces tengan en cuenta que en la parte de bibliografía yo les acerqué un material que tiene que ver, que habla sobre esto, digamos, sobre la diferencia que hay entre la teoría y la práctica, y para llegar a un acercamiento de esto. Es un texto de Rebeca Anijovic, una reconocida autora argentina y que trabaja para la UNESCO, y además de eso es una investigadora constante sobre nuestro sistema de enseñanza o aprendizaje acá en Argentina. También les voy a comentar un poquito que nuestra cátedra está dividida en cuatro ejes vertebrales, digamos, y les voy a pasar a comentar, digamos, lo que queremos desarrollar en cada una de ellas. En el primer eje trataremos el diseño curricular del nivel primario y los lineamientos actuales. También en ellos van a entrar los NAP, que son los núcleos de aprendizaje prioritario, ¿sí? Entonces, en un primer lugar, vamos a hacer una investigación sobre un marco general de la educación primaria, la matemática y la escuela, cómo fue evolucionando, las orientaciones que tenemos tanto en el diseño curricular jurisdiccional de la provincia como en los NAP, y ver cuáles son los puntos de coincidencia que tienen. También las consideraciones para la evaluación, cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar el conocimiento matemático y cuáles son las propuestas de enseñanza que nos dan estos materiales. También después tenemos una investigación sobre el binomio enseñanza-aprendizaje, donde vamos a estudiar
cómo uno tiende a enseñar, cómo uno enseña, cómo los chicos aprenden, en cuándo pasa a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje y fueron los aportes de la didáctica de la matemática. También vamos a estudiar diferentes métodos y estrategias de enseñanza y vamos a profundizar el conocimiento sobre una clase de matemáticas, sobre todo en este caso, pero ustedes que van a comenzar a salir al campo y a ejercitar esta tarea de la enseñanza, cómo se articula una clase, cómo se realiza la puesta en práctica desde la planificación de la clase hasta la ejecución de la misma y la evaluación posterior para poder ver cuáles fueron los logros que pudimos obtener y cuáles fueron nuestras falencias. En la instancia de evaluación no solamente es para obtener una nota, sino tenemos que tomarlo en cuenta como un momento de reflexión sobre nuestras propias prácticas, cuáles fueron nuestros errores, cuáles fueron nuestras falencias, cuáles fueron nuestros puntos de acierto también. Tenemos que ver todo eso y englobar y ver en qué parte tenemos que ajustar nuestra clase. Seguimos entonces. Como ustedes sabrán, digamos, entonces, eso en cuanto a el binomio enseñanza-aprendizaje. Después otro eje que tenemos para estudiar es el eje del juego como un recurso didáctico en el aula. Cuál es la utilidad del juego, cuál es el concepto que tenemos del juego, cuáles son las características que tienen que tener estos juegos que los vamos a utilizar como recurso didáctico, ¿sí? Y bueno, eso también. Y después, digamos, la contextualización de la enseñanza primaria que tiene que ver con los últimos estudios de las neurociencias en cuanto a cómo uno aprende, cómo uno enseña, al tratamiento de los saberes emergentes, a los contenidos de ESI en la escuela, que si bien vamos a enseñar matemática, pero no debemos escaparle a esta parte tan interesante que tiene la educación como es los contenidos ESI. También las características del entorno y la caracterización del contexto escolar y áulico, que siempre hay que tener en cuenta al momento de planificar nuestra clase. Otra cosa que también vamos a ir estudiando y mejorando, digamos, a medida que vamos evolucionando esto, es, digamos, la manera de planificar nuestras clases. Tener en cuenta qué cosas le vamos a evaluar nosotros cuando estamos observando su dictado de clases, por ejemplo, si presentan con claridad un tema, si se cumplen los momentos de la clase, si utilizan el trabajo en grupo, cómo fue la motivación o la estimulación para aquellos alumnos que son medio remolones a la hora de trabajar en clase, si cómo los alumnos responden a las actividades que nosotros les planteamos, si responden al interés del niño o no, cuál fue el material didáctico utilizado, si fue el material didáctico acorde a la clase o necesario para motivar la clase, y después, digamos, una mirada más hacia el docente en sí, si exploran los conocimientos previos, si tienen manejo de grupo o propician la interacción de los alumnos, promueven el intercambio entre ellos de manera respetuosa, si cómo trabajan el error en la clase y si realizan intervenciones adecuadas para corregir un mal concepto o una mala formulación que hayan hecho sus alumnos, ¿sí? Y después la manera también en que los alumnos participan en la clase, si logran que ellos expresen sus ideas, si comprenden las consignas y son acordes al aprendizaje. Bueno, también, digamos, a medida que vamos avanzando en
en nuestra clase van a existir, vamos a ir desarrollando diferentes estrategias para gestionar y planificar una clase, los procesos que se desarrollan en la clase, las prácticas de enseñanza, la comprensión del sentido de los conceptos matemáticos que se trabajan y cuáles son sus finalidades, apuntar siempre a la resolución de problemas, también cómo se trabaja, cómo ustedes se desempeñan su trabajo, no solamente digamos individual, sino también colectivo. Acuérdense que hoy en día se trabaja mucho en equipos de trabajo, cada uno aporta de sí lo individual, pero siempre tratando de lograr un objetivo de manera colectiva. Bueno, esos son algunos lineamientos que vamos a tener en cuenta durante todo este año en el trabajo en el aula y esperamos que cualquier duda y consulta, yo estoy a su entera disposición para ello. Una vez que comencemos a planificar las clases, los planes de clase, los temas, no duden en consultar cualquier duda. Si tienen alguna duda de cómo comenzar una clase, qué preguntas hacer, si el cierre está acorde al inicio, todas esas pequeñas cosas que vamos a ir ajustando a medida que va avanzando las clases. Y bueno, ojalá que toda esta situación llegue a un buen fin y podamos recuperar nuestra vida normal. Bueno, les mando un saludo a todos. Creo que me olvidé de presentarme. Soy Ricardo Alegre, profesor de esta cátedra de Ateneo Didáctico en la Matemática. Y bueno, acuérdense que todo el equipo de residencia, los profes de los otros Ateneos también estamos trabajando de manera coordinada como para lograr un buen fin y que sea llevadero este momento y bueno, y cuando estemos frente a frente, digamos, poder desarrollar de la mejor manera. También otra cosa que les quiero decir es que esta cátedra es de 3 horas de duración semanal, digamos, y ahí se realiza un encuentro cada 15 días. Ahora que lo hacemos de manera virtual, vamos a tener un encuentro semanal y después cuando estemos reencontrándonos nuevamente, ahí sí vamos a comenzar quincenalmente, pero acuérdense que uno va a observar en el momento que ustedes están dictando las clases para ver cómo van evolucionando en su dictado de clases. Bueno, nada más, un gusto, esta es mi presentación y bueno, espero que estemos siempre en contacto y siempre estemos aportando cosas positivas para el desarrollo de esta cátedra. Bueno, una cosa más antes de despedirme, quería decirles que en este momento debemos tener mucho cuidado, acatar todas las directivas recibidas sobre el cuidado, la higiene personal, la manera de cuidarse y cumplir con el aislamiento y recordar de